Esta es la parte en la que se va a hablar sobre la clave pública, el cifrado de clave pública y las firmas digitales. El cifrado de clave pública fue propuesto por esas dos personas que se ven en la imagen en 1976. En cuanto a algoritmo de cifrado se habla, este tiene la característica que es asimétrico, ya que usa en realidad dos claves, una clave pública y otra clave privada. Y pues esta también tiene otra característica que se basa en funciones matemáticas en lugar de operaciones simples sobre patrones de bits, como se había explicado en la anterior ocasión. El esquema que usa el cifrado de clave pública es este que se ve acá. Hay dos, uno para cifrado y otro si se quiere usar para autenticación, pero ese se usa más que todo en las firmas digitales. En este esquema en el que voy a explicar se pueden observar varias partes. Entre lo que se puede observar se encuentra el texto nativo de entrada, el cual pues es el mensaje o los datos que se suministran al algoritmo de cifrado. Está el algoritmo de cifrado que pues como dice su nombre es un algoritmo que transforma el mensaje sobre el cual se quiere transmitir. Está la clave pública y la clave privada. La clave son dos claves que fueron seleccionadas que se utilizan tanto para el cifrado como para el descifrado. Las transformaciones que se hacen sobre el texto nativo o el mensaje que se quiere transmitir usan tanto el algoritmo como la clave pública de esa persona o la clave privada. Son las que se usan para transmitir el mensaje. Está también el texto cifrado, que es el que vemos aquí, que pues ya es el resultado de la salida del algoritmo de cifrado. Y tenemos el algoritmo descifrado, que es el algoritmo que sale, es el resultado del algoritmo descifrado junto con la clave privada y que entrega el texto que se quería transmitir en un principio. ¿Sí? Esto pues presenta dos características fundamentales. La primera característica es que no es posible determinar la clave de descifrado. O bueno, en otras palabras, la clave privada no es posible conocerla, aunque conozcamos tanto el algoritmo de cifrado como la clave pública. La otra característica es que pues en la mayoría de los esquemas cualquiera de las dos claves puede utilizarse para el cifrado, pero la otra tiene que usarse como clave de cifrado o clave privada. Bueno, la otra cosa es que para esto pues se requieren unos pasos. El primer paso es pues, que se generen los par de claves que van a ser utilizados. Luego pues cada usuario pues publica una de las dos claves. La que se publica es la pública, la que todo el mundo puede conocer, mientras que la clave privada es la que solamente conoce el receptor. Es como decir la clave propia, como una contraseña. Para transmitir el mensaje, pues esta persona, como se ve en el ejemplo, Roberto quiere enviar un mensaje a Alicia. Roberto usa la clave pública de Alicia para enviar ese mensaje y Alicia con la clave privada propia de ella, pues puede descifrar ese mensaje. Ya pues cuando hablamos de firma digital, es como una alteración de lo que se puede usar en el esquema anterior. La diferencia es que, tomando como ejemplo, Roberto quiere enviarle un mensaje a Alicia, pero Roberto quiere que Alicia sepa que el destinatario de ese mensaje es Roberto. Entonces Roberto lo que hace es utiliza su clave secreta para encriptar el mensaje y Alicia usa la clave pública de Roberto para descifrar el mensaje. Esto pues se tiene que aclarar que este tipo de encriptado pues no va a generar mayor protección o mayor seguridad, no le va a añadir eso, ya que
como se puede ver en el esquema, la clave pública la puede conocer cualquier persona, ¿sí? Lo que sí puede ofrecer esto es que no puede alterarse el mensaje, obviamente, pero sí puede leerse, ya que si otra persona que no es Alicia conoce la clave pública de Roberto, pues puede leer el mensaje que quería enviársele a Alicia. Ya por lo menos si hablamos del algoritmo de cifrado de RSA, ¿sí? Este algoritmo fue propuesto por esas tres personas, Ron, Adi y Len, en el MIT y publicado en 1978. Es una aproximación al cifrado de clave pública, ¿sí? Entonces voy a pasar ahora a explicarlo, trataré de la manera más fácil, es con el ejemplo, el mismo ejemplo que plantea el libro. Entonces lo primero que se hace es seleccionar dos números, P y Q. Estos pues tienen que ser primos y tienen que ser diferentes. En este caso pues 17 y 11 son números primos. Lo siguiente que se hace es la multiplicación entre estos dos números. Eso da como resultado 187. Eso es n. Luego se calcula, el totalizador de Euler, que se representa a través de phi sub n. Este pues es el número de enteros positivos menores que n y primos relativos de n. A través de demostraciones matemáticas se llega a esta ecuación que se usa en este caso y pues esto nos da como un resultado pues 17 menos 1 da 16 multiplicado por 11 menos 1 10, entonces eso nos da 160. Luego se selecciona el entero, un entero que se caracteriza con e. Este pues es un primo relativo de phi sub n y es decir que es el máximo común divisor de e y ese número, ¿sí? Que es 1. Entonces pues ese número que se selecciona es la e. Lo siguiente, ya pues teniendo eso, se calcula la d. Este se calcula mediante la ecuación que se presenta aquí en este lado, que es d multiplicado por e, y ese resultado del módulo de phi sub n tiene que ser igual a 1. En este caso, cuando se calcula eso, nos da como resultado 23, ya que 23 por 7 da 161, 161 módulo de 160 nos da como resultado 1. Teniendo ya en cuenta eso, ya podemos encontrar cuáles son las claves públicas y la clave privada en este ejemplo. Es E y N son las claves públicas, la que cualquier usuario puede ver, y la clave privada, la que es propia, es D y N, ¿sí? Ya pues lo siguiente pues es el cifrado y el descifrado, son las siguientes partes. Para eso se usa esta fórmula, se utiliza esta ecuación que se resuelve a través de propiedades de aritmética modular para resolver tanto para el cifrado como para el descifrado. En el siguiente ejemplo, pues se puede observar el resultado, ¿sí? Por lo menos el usuario, si tomamos el mismo ejemplo, Roberto, quiere enviarle un texto nativo, este pues es 88. Cuando pasa por el algoritmo de cifrado, teniendo en cuenta pues la clave pública, que es 7 y 187, el texto cifrado queda igual a 11. Este texto cifrado, cuando llega a Alicia, ella usa la clave privada y pues al realizar la operación da como resultado el texto nativo que fue el que se quiso enviar. Ya pues como dato curioso, en 1977 los tres inventores de la RSA desafiaron a los lectores de una revista, si no estoy mal, a que decodificaran un texto cifrado y ofrecían como resultado, como recompensa $100. Ellos predijeron que esto no iba a ocurrir en 40 trillones de años, pero en abril de 1994, un equipo que trabajaba sobre internet y usaba 1600 computadoras reclamó el premio después de 8 meses de trabajo. Para este reto que se utilizó una clave pública de 129 dígitos decimales, es decir, era de 428 bits. Aunque para
ellos consideran que una clave que sea suficientemente robusta virtualmente o a nivel de cómputo requiere que sea de 1024 bits, es decir, que sea de unos 300 dígitos decimales. Cabe añadir que como fuente, pues esta página, la persona Nat Hugh en el 2015, e incluso comparte su código y todo el proceso que tuvo en su blog personal, comparte que él fue capaz de resolver este enigma, desencriptar el mensaje en 24 horas, y pues él publica todo su proceso en el blog personal e incluso el código de lo que se usó. Pues esto nos da como a entender de pronto cómo ha cambiado el nivel de cómputo y cada vez se requiere pues de pronto reforzar un poco más la clave que se va a usar. Y por último, para terminar, existen dos estrategias posibles para vencer este algoritmo. La primera es usando la fuerza bruta, es decir, como prueba y error, es decir, intentar probar todas las claves privadas posibles, pero pues esto requiere un gran nivel de cómputo y si el número de bits de E y D son muy grandes, pues esto va a ser aún mucho más complicado. Y ya, eso es todo por la presentación. Muchas gracias.